in nomine veritatis mendacia efferimus. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su videoblog El Escéptico Escéptico. En esta ocasión hablaremos de Pitágoras y las verdades matemáticas. Pitágoras fue un filósofo y un matemático que vivió entre el 569 antes de nuestra era y en el 475. Él nació en Samos. Fue alumno de otros filósofos como Tales y Anaximandro. Se le considera el primer teórico de las matemáticas y se le elogia por sus importantes contribuciones a la aritmética y a la geometría. Pitágoras fundó una escuela propia en el sur de Italia, en Crotona, en donde ejerció una importante influencia religiosa y filosófica. En su escuela se reunían tanto astrólogos como médicos, músicos, matemáticos y también filósofos. En ella se defendía sobre todo la idea de la transfiguración del alma y ejerció una fuerte influencia sobre filósofos posteriores como Platón y Aristóteles. A Pitágoras se le atribuyen en realidad muchos descubrimientos, por lo que actualmente sigue considerándose como un símbolo tanto de la ciencia como del progreso. Algunas leyendas y algunos mitos consideran a Pitágoras como un sabio itinerante, esto es, como un sabio que viajó muchísimo. Se dice de hecho que sus conocimientos los obtuvo a través de sus viajes. La mitología que ha crecido alrededor de él dicen que viajó a lugares como Egipto, como Arabia, como Fenicia, como Judea, como Babilonia y hasta la India. En realidad lo que sí sabemos es que fue un opositor de Polícrates, que era el tirano de Samos, por lo que tuvo que huir de su ciudad natal. Sus viajes realmente fueron importantes en caso de haber existido para su reformulación de la religión griega, así como para determinar que la Tierra es esférica. Misticismo pitagórico. La escuela que Pitágoras fundó consistía en una fusión entre la religión y la filosofía, de ahí que se le llame misticismo. Él consideraba que la actividad intelectual más importante es el pensamiento abstracto o puro, es decir, todo aquel tipo de reflexión y de pensamiento que llevamos a cabo sin tener en consideración la materia. Por lo tanto, las matemáticas son consideradas como el reino de las formas, de los números y de todo lo abstracto. Es decir, un terreno a través del cual nosotros podemos tener acceso y contacto con todo lo que es divino. Toda la doctrina de Pitágoras está basada en la matemática pura y en la idea de que el alma es inmortal. De hecho, él fundía en sus estudios distintas materias que hoy en día consideramos como inconciliables, como la astrología y la astronomía, la química con la alquimia, la ciencia con la religión. En su pensamiento, solamente la reflexión pura que se obtiene a través de las matemáticas es superior, mientras que todo el conocimiento que nosotros adquirimos a través de los sentidos es considerado como inferior. Nos vamos a dar cuenta que esto va a ser muy importante para el modus vivendi y las reglas de conducta que Pitágoras propuso para su propia escuela. Con la filosofía y la matemática de Pitágoras nace por primera vez esta distinción entre mundo sensible y mundo abstracto. Como lo hemos visto en un anterior video, este dualismo está expresado sobre todo en la filosofía de Platón. Pitágoras creía que la realidad del mundo material es cambiante y superficial, mientras que la realidad del mundo matemático es fija y profunda, ya que descubriendo las reglas y las leyes que imperan en su interior, nosotros podemos conocer las normas y las leyes que imperan en el universo. Para Pitágoras, en realidad, todo es número y todo es figura. Por lo tanto, la filosofía debería ocuparse de buscar los principios de armonía, como en la música, en los objetos matemáticos. Pitágoras creía que los planetas se mueven en unas esferas perfectas, en un movimiento que es constante y que este movimiento produce a su vez las notas musicales. Para Pitágoras, los números son la esencia de la realidad. Él reconoce que los objetos matemáticos tienen una realidad propia e independiente del mundo de la materia. Por lo tanto, no son vistos solamente como abstracciones o ideas que surgen de la mente, sino como algo que tiene una realidad objetiva, y nosotros lo que hacemos es únicamente descubrirlos.
Él tenía tres tesis fundamentales. Una, que el número es una multitud ilimitada. Dos, que el número es una combinación o acumulación de unidades. Y, en tercer lugar, que el número es una cantidad que fluye. Él consideraba que el universo y el devenir son una consecuencia natural de la existencia de los números. Las matemáticas, de hecho, son el lenguaje con el que ha sido creado el universo. En ese sentido y en ese orden de ideas nos vamos a dar cuenta que el matemático no es otra cosa que un teólogo y un místico que conoce el lenguaje de la creación. Armonía cósmica. En las ideas de Pitágoras están muy unidas tanto el arte como las matemáticas. Él consideraba, de hecho, que la armonía que se expresa a través del arte es en realidad una relación matemática. Si esto es así, el arte obedecería a reglas muy precisas, tales como artes como la música, que derivarían en una segunda instancia de la geometría y la aritmética por los ritmos, por los tonos. Entonces, ¿qué podemos decir ahora acerca de esto? Pues que es verdad que las leyes de la acústica han demostrado que existe una relación muy cercana entre los números y los sonidos armónicos. Una de las ideas que defendió con más vigor Pitágoras era que los movimientos de los planetas obedecen a leyes numéricas. Hoy sabemos que es así. Hoy nosotros podemos conocer esos movimientos y anticiparlos a través de la ley de la relatividad general. Entonces, él creía que en estos movimientos, que eran constantes y en cierto sentido rítmicos, los planetas producían vibraciones armónicas, y a eso fue a lo que él llamó la música de las esferas. Hay que considerar también que su universo no es el universo que hoy en día conocemos. Para él, el universo se reducía al sistema solar y estaba compuesto, en primer lugar, por un fuego central, por una antitierra, por Mercurio, Venus, Tierra, por la Luna, por Marte, por Júpiter y por Saturno. Los griegos en esa época no conocían el resto de los planetas. Creía, sin embargo, que su movimiento de traslación era perfecto, circular y uniforme. Hoy sabemos que ese movimiento en realidad no es circular, es una elipse. El teorema de Pitágoras es una de las ecuaciones más célebres de toda la historia de las matemáticas. No existen razones intuitivas que nos ayuden a comprender totalmente todas sus propiedades y sus posibles aplicaciones. En el video que vamos a poner aquí en esta parte, podemos ver una demostración de carácter más o menos intuitivo. Este teorema de Pitágoras nos dice que existe una relación universal absoluta entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo, de tal modo que se cumple con la condición de que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. En el caso del GIF que estamos viendo aquí, pues bueno, podemos darnos cuenta que esta fórmula se puede interpretar de la siguiente manera. El cuadro pequeño más el cuadro mediano dan como resultado el cuadro más grande en un triángulo rectángulo. Esta fórmula, este teorema, sirve para comprobar el grado de inclinación de cualquier objeto. Los arquitectos lo utilizan, por ejemplo, para ver la inclinación de las paredes. El problema de la medición de los ángulos podía resolverse entonces de manera muy fácil después del descubrimiento de este teorema. Lo cierto es que Pitágoras no dejó ningún escrito, así que la demostración de este teorema la conocemos a través de otro matemático griego que estudiaremos en otro video, Euclides. Actualmente sabemos que los usos del teorema son muchísimos. En primer lugar, nos ayuda a definir las distancias en las coordenadas cartesianas. También nos puede ayudar en el cálculo de funciones y hasta en la topografía. Pero Pitágoras no fue solamente un filósofo y un matemático, también incursionó en cierto sentido en política. Su escuela se puede considerar una escuela que tenía una orientación aristocrática, ya que solamente las mentes más hábiles podían formar parte del grupo. Por otro lado, también existía el elitismo, es decir, que los alumnos eran reclutados entre la clase más alta. Defendía, por otra parte, un liberalismo intelectual, creyendo que la ciencia y las matemáticas y evidentemente esta religión de los números no podía ser limitada en cuanto a sus investigaciones. Tenía que haber amplia libertad para que se pudiera investigar sobre esta materia. Diógenes Laercio nos cuenta que en Crotona los ciudadanos se levantaron contra los pitagóricos porque los consideraban como tiránicos.
En ese momento surgió la retórica política, cuando Pitágoras realiza 4 discursos muy famosos dirigidos a la sociedad de Crotona. En estos discursos se presenta una variación entre los tonos y los argumentos, y su objetivo consistía básicamente en seducir el ánimo del auditorio. Entonces nos podemos dar cuenta que para Pitágoras, pues la política consistía sobre todo en esta arte de la retórica.